yo soy de la opinión que no deberían de existir las escuelas de arte, que realmente el arte tiene que ver con la libertad. No digo que no sean importantes, pero las puedes aprender de otra manera. O sea, creo que la carrera como de arte realmente es algo que siempre va fuera de la norma, ¿no? O sea, te lo tienes que inventar tú. Y hoy tengo a un artista multidisciplinario, postconceptual mexicano y que utiliza el lenguaje como parte central de su obra para hacer cuestionamientos sobre la influencia de los medios de comunicación y la cultura de consumo en la sociedad contemporánea. Es Stephen Brueggemann, que además tiene ahora mismo una exhibición en Casa México que no se pueden perder. Bienvenido, Stefan. Lo más importante y cuando una obra mía es exitosa es cuando genera una duda. Para mí, que la obra sea una generadora de dudas es que activas la libertad del espectador. ¿Qué te ha dado a ti el arte en tu vida? La verdad, yo sí creo que lo que más me pudo haber dado es... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy tengo a un artista multidisciplinario, postconceptual mexicano, que vive a medio caballo entre México, Ibiza y Londres y que utiliza el lenguaje como parte central de su obra para hacer cuestionamientos sobre la influencia de los medios de comunicación y la cultura de consumo en la sociedad contemporánea. Es Stephen Brueggemann, con apellido muy alemán, que además tiene ahora mismo una exhibición en Casa México desde septiembre hasta febrero en Madrid, que no se pueden perder. Bienvenido, Stefan. Gracias. Oye, si eso de Stephen Brueggemann es muy... Eres mexicano, vives en muchos países, pero tienes ahí tu raíz muy alemana. Sí, mira, mi padre es alemán, madre mexicana, pero yo nací en México DF y después, como a los 18, 19, empecé a viajar más y después ya empecé a vivir entre Londres y México y... Pues al final estoy entre Londres, México y Ibiza. Es muy buena combinación, ¿eh? Nada mal. Sí, ¿no? La verdad, bastante bien, pero también es como un poco el reflejo de cómo se mueve el mundo, ¿no? Esta idea de poder estar en todos los lugares al mismo tiempo y pues tiene sus pros y sus contras. Sí, bueno, y eso es un poco de lo que te habla tu obra Online Disconnected, tratar de estar en todos lados. Pero ¿qué te parece si empezamos un poco por el principio? Saber de dónde vienes. Bueno, ya dijiste que tú naciste en México. Sé que, bueno, antes que nada, una pausa para el público que todavía no te conoce tan bien. Algunas de tus exhibiciones individuales incluyen, bueno, has estado en Nueva York, en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, en Barcelona, en la Fundación Gaspar, en Ibiza, en Londres, en Francia, en Portugal, en México, en el Museo de Arte Siqueiros, en la Kunsthalle, en Suiza. En fin, tienes una trayectoria muy destacada y sin contar con todas las exposiciones colectivas, por supuesto. Pero regresando a tu bio, tus padres son arqueólogos. Y tú por ahí declaras que cuando eras niño observaste las filacterias, que tuve que aprender qué es, que son cintas con inscripciones dentro de la obra, y ahí entendiste que el texto puede estar dentro de la obra y fue un poco la raíz de lo que ahora mismo estás desarrollando, ¿cierto? Correcto. Precisamente esa anécdota se conecta mucho a la última serie de obras que acabo de hacer, que son las que presenté en el MUNAL, en México, y ahora aquí en la Casa de México, que fue un poco una cuestión introspectiva y me di cuenta de dónde venía mi interés por el texto en el arte, ¿no? Porque yo de pequeño, de chico, siempre estuve muy inclinado a dibujar, quería ser arquitecto o diseñador gráfico, o sea, siempre estaba muy inclinado hacia lo creativo. Y me acuerdo que
en una de las visitas precisamente al Munal, viendo toda esta pintura De pequeño. religiosa. Sí, yo creo que ya 9, 10. Ah, sí, chico. 10. Ajá. Yo como que lo tenía muy claro desde, o sea, que me interesaba lo creativo, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que vi esas pinturas con esos textos y fue como una o sea, como que me di revelación que yo sí creía en el arte y que eso era lo que quería hacer. ¡Qué bonito! Entonces, por eso para esta exposición es como una de las exposiciones más biográficas para mí, en ese sentido. Mira, vamos a retomar esto más adelante porque me gusta mucho el concepto de creer en el arte y tiene que ver con la exposición que ahora mismo tienes en Casa México, curada por Matthew Copeland, que se llama Dos líneas fe, pero la fe se refiere al arte. Y eso lo vamos a retomar más adelante. Si quieres, seguimos con esto. También un dato muy curioso es que tú ya, como dices, a muy temprana edad supiste y a los 14 años ya hacías acuarelas con la misma firma. Me impresionó. Correcto, ahí fue, me acuerdo perfecto y de hecho tengo esas obras, las tengo guardadas y algún día las voy a exhibir. Y cuando las firmé fue como una decisión de ya no hay vuelta para atrás, esto es lo que voy a hacer, pase lo que pase. Y ahí como que para mí ya fue como que empezó mi carrera. A los 14. Sí, como que en mí ya dije, bueno, ya, esto es una decisión, hay que tomarla y diseñé mi firma y es la que sostengo hasta el día de hoy. Oye, esa firma hay que dársela a un grafólogo. Sí. A ver qué cosas aprendemos por ahí. De hecho, hay una pieza de otro artista de Rob Puritt, un americano, que hace firmar cuadros en grande y después alguien lee la firma. Eso es maravilloso, es paréntesis, pero... Dice que... te dice todo. Dice, el grafólogo dijo que soy alguien que siempre piensa fuera de... off the box, outside the box. Sí, fuera de la norma, por decirlo así. Increíble esa determinación, o sea que desde pequeño ya estabas con la mirada fija. Sí. Y entonces estudias arte, también declaras que una influencia muy fuerte en tu carrera y en tu despertar fue Onkawara. Sí, correcto. El artista, sobre todo su pintura de fechas. De fechas, sí. Porque ahí una vez más es incluir el texto dentro de las obras. Sí, me acuerdo yo también muy de joven, pues el acceso que tenía era a través de revistas y me acuerdo que de una revista de Art Forum me encontré con la obra de Onkawara y para mí también fue una revelación cómo metía el tiempo a la pintura y lo dejaba todo contextualizado en una sola obra. Entonces, como que me llamó mucho la atención y ahí fue como esa llave que me llevó al arte conceptual. Qué bonito. Bueno, para los que no conozcan el trabajo de Onkawara, fue sobre todo muy relevante japonés, vivió en Nueva York y muy relevante en los 70s, 80s. Sí. Por ahí. Y dato curioso, estudió en la Academia de San Carlos, donde yo estudié también, en México. Pasó un tiempo breve, justamente en el 68. Ese año estuvo en la Ciudad de México. En el 68, vaya año para estar. Y ahí pintó varios de esos cuadros también. ¿Y entonces qué pasa después de que estudias en México? Bueno, yo estudiaba en el Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México, y paralelo a los estudios yo abrí un espacio con otros colegas artistas que se llamaba Art Deposit. Entonces era en la colonia Roma, en la calle Tabasco, y empezamos a hacer exposiciones muy informales, muy... Laboratorio. Sí, o sea, y la verdad hacíamos 2 exposiciones cada mes y vendíamos las cervezas en los openings y con eso pagábamos la renta. Entonces, pero era una manera de generar porque realmente la escuela, desde mi punto de vista, yo soy de la opinión que no deberían de existir las escuelas de arte, porque realmente el arte tiene que ver con la libertad, ¿no? Entonces, realmente una escuela que te dice cómo hacer las cosas se vuelve un manierismo. Entonces, es complicado, ¿no? Qué interesante, pero fíjate que... O sea, no estoy en contra de la educación. No, entiendo, no es pero no de la carrera. De la carrera artista sí estás en contra. Sí, yo creo que tendrías que estudiar filosofía, arquitectura, o sea, otras cosas que te complementan, cosas técnicas, cosas... Pero, Estefan, ¿no te parece que es muy importante revisar a los grandes maestros que
que han Eso, dado... o sea, sí, o sea, Porque estudiar si no, historia del arte lo sí, puedes hacer. sí. Eso no Y estoy. también la técnica, ¿no Pero crees? es que es muy complicado porque, para empezar, realmente, si tú revisas todas las universidades, el hecho de que hayas ido a esta o a la otra no te va a hacer mejor o peor. Es realmente la suerte que tengas de los compañeros que tengas y la interacción pero si no la hay, ¿sí me entiendes? Sí, Es como cuando llegas a un salón y no te conectas con nadie. claro, pero eso podría aplicarse a cualquier otra carrera Sí, también. pero sí necesitas saber otras cosas. O sea, para ser un cirujano, pues sí necesitas que un maestro te... O sea, ¿Pero no te parece también la influencia de los maestros que puede ser decisiva en la carrera de un artista? pues sí, pero pues es que también es que qué maestro vas a tener. Y una vez más, ¿no crees? Y todo esto son preguntas, Sí. no tengo obviamente ninguna respuesta. ¿No crees que un artista debe de aprender la técnica antes de desecharla? Y a lo que me refiero a desecharla es que hay muchos artistas que saben perfectamente volumen, sabes dibujar y el volumen y todo lo que necesitan saber en la parte técnica y después no lo usan. Como puede ser tu caso, que Ah, bueno, mi ahorita pues tú caso es eres ese. conceptual, pero tienes que saberlo para romperlo, ¿o no? Sí, o sea, por ejemplo, yo en el Centro Nacional de las Artes teníamos 3 horas diarias de dibujo al desnudo Ujú. durante 5 años. Pero bueno, está bien, o sea, sí entiendes proporción, haces una disciplina de dibujar, aprendes ciertas cosas técnicas, pero sí, o sea, no digo que no sean importantes, pero las puedes aprender de otra manera. O sea, creo que la carrera como de arte realmente es algo que siempre va fuera de la norma, ¿no? O sea, te lo tienes que inventar tú. O más bien, tendríamos que repensar la carrera de arte y hacer más de pensamiento crítico y de Sí. historia del arte. O sea, probablemente a lo que te refieras es que la carrera como tal debería de ya Sí, estar... más renovada y aprender. Porque al final creo que o por lo menos así lo veo yo en mi caso, el viaje de la carrera de un artista es muy solitaria y es muy autodidacta. O sea, tú vas descubriendo, o sea, lo que es interesante para mí, para alguien más no puede ser interesante, cómo percibes las cosas para alguien. O sea, no es tan generalizado y entonces pues uno va descubriendo su camino y es muy autodidacta al final y las técnicas las vas descubriendo también. Nadie te dice cómo hacer algo, ¿no? O sea, vas descubriendo cosas. Sí, obviamente hay ciertas bases que las necesitas saber, Eso es lo que yo pero creo. son unas bases muy, o sea, Me gusta o sea, tu por ejemplo, duda. yo cuando voy a dar pláticas, pues sí les digo que qué hacen aquí, ¿no? Que mejor eso lo inviertan viajando, produciendo, porque luego no me quiero meter tanto en ese tema, pero las universidades privadas en Estados Unidos cobran unas millonadas y realmente tú estás en un estudio ahí pequeñito, al final, si me entiendes, es una inversión muy grande que realmente, bueno, igual a algunos sí les sirve, ¿no? O sea, Pues me tampoco gusta mucho. no quiero ser así Determinista. Sí, tan no, no. determinado, pero sí creo que el arte tiene que ver con la libertad y la libertad tiene ese precio que es muy solitaria y tú la tienes que encontrar. Pues No me te gusta. pueden decir por aquí, 1 más 1, 2. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ver con la libertad, pero también creo que casi todas las carreras es un poco métete y después, ¿qué vas a hacer tú con eso? O sea, nada te Sí, lo dan. Me gustaría muchísimo saber toda la opinión de las personas que nos escuchan, ¿no? Si creen que es importante, si no, y hacia dónde nos tenemos que ir, sí, sobre todo las personas que quieren ser artistas. sí, por ejemplo, si tú sales con un papel que dice que eres licenciado en artes visuales. No, no te sirve de nada, pero como si sales con un papel que eres economista, pues al final la práctica Bueno, también. pero si eres un Sí, bueno, abogado, doctor, un sí, cierto. arquitecto, lo necesitas por lo menos, un médico, Ajá, necesitas, o sea, tener ese respaldo que entiendo. te... Entonces, ¿qué crees que hace esa libertad? ¿Qué hace que unos artistas, y esto me lo preguntan mucho y me lo pregunto yo también, porque como sabemos hay una cantidad increíble de buenos artistas afuera, ¿no? Y estamos sobreexpuestos a imágenes, a arte. ¿Qué es lo que le hace la diferencia para
eh, para llegar a donde tienes que llegar, para que te agarre una buena galería? ¿Qué es talento, sin lugar a dudas, es trabajo, pero es estar en el lugar correcto, es tener contactos? ¿Qué es? Pues yo creo que la receta que yo daría, número uno, es no tenerle miedo al ridículo, ¿no? Para empezar. Y después, yo creo que es ir buscando, porque como cada viaje es diferente y cada contexto es diferente y cada persona es diferente y o sea, no es como un deportista que si un futbolista ya a los 30, pues ya, si no entraste o sea, a un equipo de fútbol de primera liga, ya no lo hiciste. El arte, pues, a veces es un tiempo donde la narrativa te incluye, a veces no, a veces regresa, tienes que ser persistente, tienes que creer en lo que estás haciendo y ir generando tu propia narrativa. Y yo, la verdad, la he encontrado mucho hablando con otros artistas. Yo creo que para mí eso sí me ha ayudado bastante. O sea, el poder tener la oportunidad de haber platicado con artistas como Robert Barry, Lawrence Wiener. Digo que aunque hayan sido breves No importa los los encuentros. encuentros o cuando estás exponiendo con otros artistas de tu misma generación, que generas proyectos como lo que te estaba platicando, que en México empecé con este espacio que se llamaba Art Deposit. Después, un tiempo después, fui a Nueva York, me enfrenté al Dia Foundation, fue un gran impacto. Me acuerdo que ese viaje lo hice con Santiago Sierra y Iñaki Bonillas y regresamos y abrimos un espacio como mucho más grande, más institucionalizado que se llamaba Programa, que Mauricio Rocha hizo el espacio y ya tenía un poco una estructura más grande donde había dinero público y dinero privado. Pero bueno, eso nos abrió como a tener contacto con curadores de fuera, traer exposiciones, traer artistas. Y bueno, yo ahí me nutrí mucho, ¿no? Para mí es muy interesante, o sea. Pero yo creo que hay un problema con artistas que empiezan que no siempre tienes la libertad económica para hacer esos pequeños experimentos, Bueno, ¿no? de mi libertad económica fue cero. Bueno, vendía cervezas. Pues qué Sí. bueno, ahí está. No, por ejemplo, yo tuve la fortuna, por un lado, que en mi familia estaban felices de que tú tomara esa decisión, pero no estaban dispuestos a apoyarla económicamente. Ujú. Entonces, pues, son unas por otras, ¿no? O sea, por Claro. un lado no había ese estigma de, ay, ¿cómo vas a ser artista? Te vas a morir de Te hambre. vas a morir de hambre y ¿para qué lo haces? Sino al contrario, era como con mucho respeto y con mucho orgullo, de cierta manera, pero también era, bueno, Allá tú. búscate, o sea, tú Búscate tienes la que. vida. Entonces me acuerdo que pues, becas del FONCA, becas de aquí, becas de allá, y pues vas empezando poco a poco. Cierto. O sea, luego con los espacios donde generamos exposiciones, teníamos patrocinios y bueno, pues poco a poco y luego ya empiezas a vender tu obra y pues, vas creciendo. Pero me gusta mucho eso que dices de estar en contacto con otros artistas y escucharlos, porque al final se nutren unos a otros. Y de hecho, hablando con varias galerías que respeto mucho, siempre les pregunto, ¿y cómo encuentras? ¿No? ¿Lo ves a través de internet? ¿Lo ves aquí? Me dicen, lo número uno de encontrar artistas es recomendado por otros artistas. Porque es así, es una línea de pensamiento, alguien que te gusta, el rigor, lo que sea, un artista te recomienda a otro, como un artista platica con otro, es encontrar pues nuevas ideas, incluso que te critiquen y estar abierto a esa crítica. Sí, y creo que también en eso que dices, cuando un artista va bien de otro artista, tiene mucho valor, Mucho. porque al final es muy competitivo. Vivimos en una sociedad muy individualista donde Ujú. pues ya estas ideas de movimientos y de grupos sí existen, pero no realmente, ¿no? Realmente son como carreras muy individualistas y a veces muy solitarias. Y entonces, cuando hay esos encuentros, pues sí tienen no, tienen mucho valor cuando vienen esas recomendaciones o esos comentarios. Perder el miedo al ridículo, eso lo tienen que anotar, de verdad. Yo creo que es verdad, como artista estás expuesto, estás sin piel, estás enseñando lo que es tuyo. Entonces,
Si estás continuamente midiéndote por lo que dice la crítica o por lo que dicen tal, ya no haces nada. Sí, y también siempre va a haber mucho el rechazo, o sea, hay más rechazo que... Entonces, pues, tienes que saber vivir con eso y usarlo a tu favor, ¿no? O sea, como a veces me preocupa cuando no te rechazan, ¿no? O sea, a veces cuando todo empieza a salir muy bien, dices, bueno, entonces ya no soy tan, ya estos ya Sí, están estoy muy, complaciendo al sí, mercado, ya. que eso se vuelve algo también muy mediocre, Sí, ¿no? entonces siempre vives en una cuestión existencial pero bueno, es parte de las decisiones artísticas. Tienes razón que tienes que mover. Fíjate que yo, por ejemplo, a mí si alguien me recomienda un libro y me dicen, es que es el libro más vendido, está de moda, está, digo, perfecto, ya no lo leo. Ajá. Porque ya sabes que entonces ya que entra ahí, está tocando muchos puntos que a la gente es como entrar en algo muy cómodo y hay que Sí. escapar de lo cómodo. Vamos a hablar un poco de tu obra. Como lo decía, tú utilizas el lenguaje, es una parte importantísima dentro de tu obra, la relación entre el lenguaje y la imagen. Y bueno, tienes incluso una obra que dice palabras que pintan imágenes y imágenes que pintan palabras. Tu texto siempre es en inglés. Em, y buscas mucho esa ambigüedad y sentido del humor. Tú empezaste a poner lienzos con palabras. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue? Bueno, a los 16, 17 años, cuando ya estaba pintando más y empecé a pintar palabras, a incluir palabras en mis pinturas y cada vez me fui destilando más Ajá. hasta llegar y poner solo el texto pegado en la pared, en el vinil directo a la pared. Y después ahora estoy otra vez, como que llegué a ese proceso y Zooming out. ahora otra vez como de regreso le voy metiendo capas al texto y ya lo hago sobre lienzos y le meto más superficies. Entonces me gusta jugar, o sea, que siempre la obra no sea ni totalmente inmaterial ni totalmente material, sino que siempre haya una tensión entre la idea y lo físico y expresivo. ¿Qué es lo que tú quieres generar al espectador? Para mí, lo más importante y cuando una obra mía es exitosa es cuando genera una duda. Para mí, que la obra sea una generadora de dudas es que activas la libertad del espectador, que para mí es lo más importante porque yo lo que trato de plasmar en mis obras es realmente que tú cuando la veas y veas la constelación de mi trabajo, veas esa libertad creativa y esa espontaneidad de poder dirigirte a donde quieras y tratar de hacer una consecuencia, pero a través de esa libertad. Entonces, cuando la obra genera dudas, el espectador tiene que hacer una parte. O sea, tiene que Ujú. pensar, tiene que decir, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo lo tengo que entender? No lo estoy entendiendo. Es como si tuvieras un pez mojado en las manos que se te está escurriendo y eso activa ya Te despierta, te te hace. despierta y ya lo Sí. empiezas a cuestionar y empiezas a decidir. Cuando te dicen, qué bonita obra o qué, ya, Una o vez sea, más, ya, no te ya, estás ya, moviendo. ya. Sí, de hecho, tú tienes por ahí alguna cita que dices, el momento en que dudas es el único momento que existe socialmente. Sí. O sea, dudar ante todo, no solamente ante el arte. Sí, porque finalmente también a mí no me gusta pensar que mi obra dicta, ¿no? Cómo te tienes que sentir, qué tienes que pensar, ¿no? O sea, no da un sermón, no está denunciando ciertas cosas, sino más bien me gusta Claro, porque absorber mi contexto, plasmarlo en mi visión y después que queden esas dudas ahí, ¿no? Que sea parte del momento, más que algo ya como una historia, ¿no? Que ya o como una sentencia donde ya llegas a una conclusión, sino es parte del proceso en el que la obra se hace. claro, porque si no sería una actitud también soberbia el decir, a ver, yo artista les dicto dónde y tú lo que es, vamos a repensarlo juntos. Tu obra es muy provocadora, yo creo que tiene una crítica mordaz y también es muy irónica, ¿no? Hay mucho sentido del humor. ¿Te parece que el sentido del humor es importante para llegar más profundo? Sí, yo creo que a veces el sentido del humor te ayuda a explicar cosas que a veces de una manera racional no las puedes hacer y a veces al revés, ¿no? A veces necesitas una cosa muy lógica
muy sintética y a veces necesitas la abstracción que hace lo que las palabras no pueden, lo hace la abstracción. Entonces me gusta jugar con varios niveles, ¿no? Y mezclarlos y cuando sienta que los tenga que usar, los uso y no limitarme a también generar dogmas muy, solo hago esto, solo lo veo de esta manera, sino sí, que sea un poco abierta la obra. Em, y tú tienes por ahí también una frase que dices, la nueva religión es el consumismo. ¿Te parece? Porque yo veo que hay una constante, una cierta crítica social, como lo mencionaba en un principio, de esta tendencia de consumo de la sociedad contemporánea. Y todo eso, a pesar de que tu obra es multidisciplinaria y utilizas pues, diferentes tipos de medios, como decíamos, siempre hay esa crítica, ¿no? Ese decir, a ver, despierta, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué nos estamos dando? Todo lo que está pasando. Sí, porque yo me veo como un observador, ¿no? Entonces me gusta observar el contexto en que la obra se está haciendo, ¿no? Digo, es como si estuvieras pintando un paisaje, ¿no? Este es el paisaje contemporáneo. Sí, es el paisaje o el mío, ¿no? Que yo comparto después, ¿no? O lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy oyendo, lo que estoy absorbiendo y lo que siento. Y no es tanto una crítica negativa o positiva, sino más bien es como una celebración del momento, ¿no? Porque creo que el arte el éxito del arte es estar presente. El éxito del arte, a ver, dime, explícamelo. En el sentido que dejas una huella, ¿no? O sea, es como que estuviste aquí, ¿no? O sea, el hecho de poder pertenecer a la historia, ¿no? A la historia de un momento, a la historia Claro. del mundo, y el arte siempre es una huella que deja el artista. El arte es una huella que deja el artista, ¿cierto? Retomando la parte del lenguaje, eh, no solamente utilizas el lenguaje de muchas formas, o sea, tú lo tomas, lo generas tú mismo, has hecho con inteligencia artificial también frases generadas por inteligencia artificial. Tienes una obra que la utilizas encabezados de periódicos y títulos de películas. Sí, se llama Headlines and Last Lines in the Movies. Y toda esta serie precisamente la hice pensando en qué es lo que nos moldea como sociedad, ¿no? Entonces, por un lado es la realidad, que serían todos los medios de comunicación, las noticias, los noticieros. Y por otro lado, los finales de películas, ¿no? O sea, toda la ficción, todas las películas dramáticas, pues te enseñan cómo llorar, cómo comportarte en sociedad, ¿sí me entiendes? Se generan todos esos clichés, ¿no? Sí, cierto. Y es lo que nos moldean, que uno ni cuenta te das y ya Te comportas de esa forma. formas parte de eso. Entonces, me llama mucho la atención cómo cada vez eso influye más rápido, ¿no? Cómo vivimos en una sociedad tan acelerada que cada vez es más, más, más. Y a mí me llamó la atención ese como ruido blanco que genera, ¿no? O sea, que te hace perder un poquito la perspectiva del presente. Y para mí es esta serie de obra hecha con spray y todo, con mi manuscrito, me ayudaba a pensar a cómo absorbo yo mi presente, ¿no? Y cómo plasmarlo. Ahora que hablaste de que lo utilizas mucho el aerosol, también los materiales son muy importantes en tus obras. Y ahora mismo, por ejemplo, en Dos Líneas Fe, la exposición que tienes en Casa México, son hojas de pan de oro, que también es muy presente en tu obra, en contraste con graffiti, que es un elemento muy popular. Entonces es como el oro que representa la riqueza, el poder, en contraste con un elemento muy de calle, ¿no? Es estos dos puntos que se encuentran. Sí, era hacer como un contraste con la tradición y con la contemporaneidad, ¿no? O sea, la idea del graffiti o del spray, pues es una herramienta que es para mí simboliza mucho el momento de nuestra sociedad, que es sobre lo inmediato, la rapidez, puedes hacer gestos muy rápidos, puedes cubrir áreas rápidamente. Y por el otro lado,
esta técnica antigua, que es la hoja de oro. Entonces, generando ese contraste y uno encima del otro, ya cambia, o sea, como que genera una tensión uno al otro, y eso es lo que lo hace una obra de arte. Otro de tu cuerpo de obra es Conceptual Decoration, el espacio visual contra el espacio literario. ¿Nos puedes hablar de ello? Sí, esa pieza consiste en un papel tapiz que repite la frase Conceptual Decoration infinitamente. Y entonces, para mí era cómo podía generar una obra donde una vez que estuviera instalada toda en una sala, todo un cuarto, nunca podías ver la obra por completo, porque de distancia, como las letras son pequeñas, como de 10 puntos, que es lo que usas en un encabezado, en un título de un libro, a distancia no lo puedes leer y nada más se genera un moiré, porque es blanco y negro, un moiré a distancia, y para leerla te tienes que acercar, pero te pierdes del espacio, ¿no? Entonces, es como esta cosa que nunca puedes verla completa, ¿no? Es como o la lees o ves esta superficie gris que vibra. Entonces, para mí jugaba mucho con... Ahí estaba haciendo un poco también una crítica al arte conceptual, en el cual se volvió un manierismo también. Era un movimiento que hablaba de la antiforma, del antiestilo, y al final sí generó un estilo y una manera de presentarlo que un poco no logra su cometido, ¿no? Entonces era una manera también muy fría, pero a la vez muy irónica de cuestionar todo ese movimiento. Al final no lo puedes absorber porque estando adentro no lo puedes ver desde afuera, y estando afuera no ves lo que dice adentro, que al final es como una alegoría de la vida, ¿no? La vida. Sí. Y en ese caso, esa pieza pues, ha sido muy polémica porque a los que les interesa el arte conceptual se les hace una falta de respeto, ¿no? Y a los que les interesa un arte más matérico, más formal, se les hace también como muy pobre, ¿no? O sea que al final es una falta de respeto. O sea, como que no, a nadie le acaba de gustar y a otros sí, ¿no? Bueno, y eso es lo que te gusta, provocar. Provocar, yo creo que eso es muy importante. Bueno, otra obra muy importante también en tu carrera es la que haces basado en el Guernica, que se exhibe en el Pompidou. Sí. ¿Nos puedes contar de ella? Sí, esa forma parte de la serie Headlines and Last Lines in the Movies. También. Y fue muy curioso porque para esa ocasión el curador del Pompidou que me invitó era el curador de literatura. Entonces me gustó mucho que no era el de pintura, el de escultura, no, sino era el de literatura, ¿no? Entonces, como que él lo estaba viendo desde el lado de la escritura. Entonces, cuando me propuso hacer esta intervención en la entrada del Pompidou, lo que hice fue hacer una réplica del tamaño del Guernica, que son, no me acuerdo muy bien si son 7 metros o 8 por 3, y lo que hice fue suspender el lienzo, pero el lienzo estaba hecho de acero inoxidable y estaba pulido, entonces era como un espejo muy grande que después ya yo con spray pinté varias frases. Y lo que me interesaba de esa pieza es que conectaba también ese interés de Picasso. Cuando le pidieron hacer el Guernica, él primero estaba trabajando en otra cosa que era mucho más formal, ¿no? Y no estaba muy convencido, y un amigo del escritor llegó con la noticia del periódico de que habían bombardeado Guernica. Entonces, esa conexión con la noticia y el momento sociopolítico hizo que hiciera lo que hizo ahora, que ya para él cobró sentido. Y para mí es muy parecido esa serie, cómo funciona con esa anécdota. Como espejo. Ajá, como espejo de la sociedad. Y también siempre me interesa el reflejo del espejo en el sentido de la especulación, de que el espejo es el único material que se acerca más a la realidad, en el sentido que hace casi lo duplica, aunque es un espejismo. Y yo creo que habla mucho de esta idea en este momento que siempre estamos persiguiendo ese futuro presente constantemente.
Siempre es ver qué viene, qué viene. Claro qué que al viene, qué final viene. nos perdemos el presente. Sí, nos perdemos y bueno, también es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Que también no lo veo mal, ¿no? O sea, te da perspectiva todo el tiempo, ¿no? Estefan, me gustaría que nos contaras de la exhibición que tienes ahora mismo en Casa México, que tú hiciste por primera vez para el museo en México, para el MUNAL, en febrero de este año, y tengo entendido que tú la hiciste cuando te adentraste en el MUNAL y te diste cuenta del gran acervo de arte novohispano que tiene, y tú quisiste crear obra para que tuviera conversación y que estuviera directamente una con la otra. Entonces, ahora mismo en Casa México, aquí en España, solamente hay 5 de las obras que fueron expuestas anteriormente en México, y la exposición fue curada por Matthew Copeland y tiene por título Dos líneas fe. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, cuando fui invitado a hacer esa exposición en el MUNAL, yo al principio estaba más interesado en los muralistas mexicanos, que para mí también se conectan a la serie Headlines and Last Lines in the Movies, porque también es una ilustración de un momento político, social de México, etcétera. Pero ya recorriendo bien el museo, cuando vi todas estas obras religiosas, me llevó a mi infancia, a lo que habíamos platicado anteriormente, de cuando yo fui de chico y vi estas pinturas religiosas con los textos, y fue como una revelación para mí, como decir, esto es lo que quiero hacer. Entonces, como que me enfoqué más en esa parte de la colección, porque el director en ese momento quería que hubiera un diálogo con la colección, ¿no? Entonces, me quedé pensando y vi que quería hacer una obra que fuera muy sintética, Muy muy minimalista, porque ya el contexto de la obra religiosa siempre es muy recargada, mucho drama, mucha figura, o sea, es una explosión de formas, y quería hacer un contraste que fuera diferente, pero que a la vez también te provocaran las mismas cuestionamientos, ¿no? O sea, que te pegara profundamente en ese instinto de fe, ¿no? Porque realmente el arte yo lo veo también como una decisión de fe. O sea, uno crece en el arte, ¿no? O sea, es lo que te lleva a verlo. O sea, como artista y como observador, Yo creo que necesitamos hay fe. mucha gente que te cuenta que se va siempre al museo a ver el mismo cuadro 20 veces o sea, que recurren, y que es como que les platicas, ¿no? Que son tus acompañantes. Perdóname por la interrupción, pero ¿tú crees que es importante? Tú hablas de la fe que se necesita en el arte. ¿Tú crees que la fe es para todos o únicamente como artista? Porque definitivamente, ya lo mencionaste anteriormente, es un camino arduo, es un camino muy solitario el del artista, pero la fe la necesitamos todos los que estamos involucrados en el arte, como coleccionista, como amante del arte también. Pues, en mi opinión, sí. No sé, yo creo que cada quien puede tener su propio acercamiento diferente, pero yo sí creo que el arte tiene así como la música, la literatura, son esos espacios poéticos donde te llevan a otros lugares y donde te, te influyen a pensar de una manera, o a descansar, o a reflexionar, o a creer, ¿no? O sea, y sí pasas a un espacio poético. Qué bonito, sí. Bueno, entonces estabas hablando de la exposición que tienes ahora mismo en Casa México, Dos líneas fe. Y 2 líneas. Entonces, bueno, para sintetizar, en el espacio aquí de la Casa de México, lo que quisimos hacer era hacer más como una capilla, un espacio más Íntimo. íntimo, más inmersivo. Entonces, pinté todo el espacio de negro para que no hubiera mucha luz. Puse una alfombra roja, y después pusimos los 5 cuadros, y después arriba pusimos unos espejos. También era como una cuestión de sublimación, ¿no? Cuando estuvieras enfrente de la obra, te ves casi como pequeño ante ella, y como que te desorienta y te eleva, ¿no? Entonces, creo que
son experiencias muy diferentes, la de México y la de España, en la que estamos haciendo, y curiosamente con una conexión cultural muy importante, Cierto. ¿no? Entonces, funcionan de maneras diferentes para los diferentes. Bueno, dos líneas que se cruzan tienen muchísimas interpretaciones, no solamente la de la cruz, que inmediatamente nos vamos a la religión. Puede ser también dos culturas que se cruzan, la de México y la de España, dos clases sociales que se cruzan, el pan de oro con el graffiti. A mí me viene más, sobre todo, la de dos culturas. Estas cosas que Dos se cruzan. culturas que se cruzan. Dos Yo momentos, también sí. era lo que pensaba. También la idea del lineaje, ¿no? Pues, de dónde venimos y cómo nos hemos cruzado. Y también era una manera de provocar todas estas preguntas, ¿no? Bueno, tu obra empieza con un hiperpoema que dice Online Disconnected, que a mí me remite al gran poeta, al maldito Baudelaire, que decía en todos lados menos aquí. Esa necesidad que tenemos de estar escapando continuamente a nuestro presente, que me parece que se ha agravado desde que tenemos esa hiperconectividad y esa avalancha de información por todos lados. Y bueno, hay una contradicción porque cuando estamos en línea no estamos conectados con el presente, y cuando estamos en el presente nos estamos perdiendo de ese otro universo. Hay continuamente una paradoja. Sí, yo en creo el que querer estar conectados. toda mi obra también tiene que ver con un tema existencial. Entonces, de la parte humana. Y entonces, en este caso, lo describe muy bien, ¿no? Esta idea de la presencia, ya, quieres estar en todos lados, pero no estás en ningún lado. Y en el momento que estás en las redes, te estás perdiendo de donde vas caminando. Y si dejas de ver las redes, te pierdes. O sea, entonces se vuelve una contradicción. Pero digo, no creo que sea mala ni buena, sino que creo que es lo que nos toca vivir, y también es cómo la manejas y cómo la navegas. ¿Y cómo manejas tú tus redes? Trato ahí como un poquito 50-50, Sí. ¿no? O sea, vas, bueno, es como los viajes, ¿no? Cuando ves a mucha gente Sí, eso estaba pensando, sacando justo. fotos de todo y te olvidaste del momento. atardecer, ¿no? O Pero sea, bueno, hay casos, y esto ya es como de sí, risa. y que a veces sí lo tienes que sacar la foto y eso te ayuda a acordarte. O sea, son Sí, unas pero por otras. Tienes razón, hay mucha gente que por estar tomando la foto se pierde el momento presente. Pero bueno, vámonos a Matthew Copeland, este curador británico que tiene una trayectoria muy interesante. Yo sé que han trabajado hace muchos años, llevan muchos años de amistad y de trabajo en conjunto en exposiciones colectivas, y sin embargo, esta es la primera vez que trabajan en una exposición solo contigo. Sí, para mí era interesante traer a Matthew a este proyecto para que hiciera algo diferente, ¿no? Para que también sea una visión desde otro lado, porque yo creo que la obra también es algo que se tiene que interpretar, ¿no? O sea, es como si uno da el manuscrito y después hay que contextualizarlo a veces o articularlo de... ¿Te parece que eso pasa siempre en el arte contemporáneo? Pues yo creo que sí, o sea, y debe de pasar también, ¿no? A veces hay que también saber soltar y que la obra busque. Por ejemplo, yo cada vez que vendo una obra, sé que esa obra es parte de mi drama y ahora va a ser parte del drama de alguien más. Drama, ¿por qué de mi drama? Bueno, drama lo digo en el sentido de que va a vivir en otro, o sea, ¿Sí? va a ser parte de otra narrativa, Claro. de otras circunstancias. Su significado puede cambiar, puede ser parte de muchas otras cosas que no necesariamente fue en el momento que yo la hice, ¿no? Pero se convierte en otra cosa. Estefan, hablamos de que tú tienes tus casas estudio y sin embargo tú trabajas en solitario, es decir, no tienes a nadie que te ayude a hacer la obra. No, o sea, siempre era algo que siempre había yo pensado, ¿no? El arte contemporáneo, hubo un momento donde se empezó bueno, y que estamos en ese momento, donde ya se vuelven corporaciones, ya es una industria, Fábricas. ya son industrias, ¿no? Cierto. Y creo que el arte tiene que romper también con eso. O sea, no estoy en contra de eso, porque soy parte de eso, pero también hacerlo de una manera única, ¿no? O sea, Artesanal. Pues más que artesanal, más personal, ¿no? O sea, que sí sientas que la obra la hizo el artista, ¿no? Y no con esto no te estoy diciendo porque yo mando a hacer obras
con ingenieros o con fundiciones o X, ¿no? Pero sí creo que la idea de tener como un despacho de arquitectura o tener donde tienes gente trabajando todo el tiempo, luego, ¿qué pasa cuando no quieres hacer nada? ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo desarrollas la idea? ¿Primero la tienes clara y después la plasmas? ¿O se va haciendo sobre la marcha? Muchos apuntes y casi siempre son escritos. Y después también tengo un archivo de fotografías que voy sacando y que luego las voy viendo y digo, no son tan precisas, ¿no? Son más como aisladas de momentos o recortes de periódicos, o sea, voy recogiendo cosas y también son muchas veces cosas que inconscientemente absorbo. Eso me gusta hacer mucho, ¿no? Como, o sea, ¿con qué me quedé? ¿Qué te ha dado a ti el arte en tu vida? No sé. Yo, o sea, la verdad yo sí creo que lo que más me pudo haber dado ¿O te está dando? o me está dando es paz. O sea, porque realmente el momento que más disfruto es cuando estoy ejecutando la obra, cuando la estoy instalando. Para mí instalar la obra es el momento Ah, que sí. disfruto más, o sea, la exhibición. ¿Te gusta estar presente cuando la gente se acerca a ver tu obra o te intimida? No, Te da me igual. gusta, no es lo que más disfruto, o sea, pero me gusta, es parte del proceso y la paso muy bien. Pero sí ese momento de la gestación de la obra, de la producción y de la instalación de la obra es como que me da mucha paz. Cuando no lo estoy haciendo estoy más inquieto. ¿Y qué viene después en tu vida profesional, en tus obras? ¿En qué estás Nada, trabajando? nada. Ya me retiro. Ibiza, ya. Ya Chao. retirado. No, ahorita fíjate, estoy haciendo un proyecto en Ibiza, que es una casa estudio, pero más bien es un jardín con una casa. Y ahora es algo muy reciente que me está gustando mucho entender el landscaping como escultura, como El obra de paisajismo. paisajismo. Entonces estoy haciendo un jardín que rompe con todas las dinámicas que yo tenía antes, ¿no? Porque yo antes, para hacer una obra, la pensaba y la ejecutaba muy rápido, ¿no? O sea, tenía los sprays, el lienzo, lo ejecutas, es muy rápido, el día que empiezo, termino, se limpia ¿El día que todo. empiezas terminas? Sí. A ver, espérate. ¿En un día empiezas y terminas? A veces puede ser que regrese y le ¡Qué haga algo, rápido! pero sí, a mí me gusta, o sea, cuando tú vas a mi estudio, siempre está limpio. O sea, me gusta pintar y recoger, como si fuera una cocina, ¿no? Que cocinas y Increíble. limpias y al día siguiente, si necesitas hacerlo otra vez, lo vuelves a hacer. Pues tienes que tener la idea demasiado clara para poder tener Sí, más bien lo veo como una pelea de box, que entrenas mucho tiempo para subirte al ring. al ring y en 60 segundos Mira, nunca había visto esa pasa, metáfora en pasa creación artística. pasa lo que tenga que pasar. Y ahora con esta idea que tengo de las obras escultóricas con plantas y esto, pues es otro ritmo. Tengo que ajustarme a las temporadas, las plantas tienen sus procesos, puedes plantar en ciertas fechas, las tienes que regar y el resultado va siendo muy lento. Entonces, también me gusta cómo yo romper mis propias dinámicas. O sea, estaba acostumbrado a hacer la obra de una manera y ahora me estoy metiendo a hacerla de otra manera, totalmente diferente. Eso está muy bien porque tú dices que quieres crear cierto desconfort en el espectador, sacarlo del lugar común, pero empiezas por ti mismo. A ti te gusta descolocarte también. Sí, claro. Empezando por ti. Sí. Si ya voy muy cómodo aquí, bueno, pues vámonos, hay que cambiar de dirección. Pues a mí me gustó mucho lo que dijiste de que perdamos el miedo al ridículo. Yo creo que hay que perderlo todos, pero sobre todo los artistas, porque son ellos los que se desnudan y pues hay que estar preparados a que te vean. A algunos les gustará, a algunos no les gustará, y dejar que ese miedo a que te juzguen te pase por aquí, seguir creando. Sí, y yo también con eso no digo de que no me importa nada y Claro, no. claro. Hay que saber escuchar de quién y cómo, o sea, saber también analizar, pero tienes que exponer. Si no. O sea, yo cada vez que hago una exposición aprendo más de mi obra.
y me lleva a la siguiente. Si no haces esto, no llegas al otro. Entonces, y a veces hay cosas que funcionan mejor, otras que dices, lo hubiera hecho de una manera diferente. O hay veces que dices, lo que hice hace 10 años, ahora sí tiene sentido, ahora ya lo entiendo mejor. ¿No? Entonces, es un proceso. Y bueno, yo les recomiendo a todos que no se pierdan la exhibición en Casa México, porque realmente está fantástica, muy íntima, muy bien lograda. Y que ya que están por ahí, después se bajen por su mezcalito, que siempre cae bien. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias, Estefan, por tu tiempo, por estar aquí y mucho éxito. Gracias.